una palabra que siempre ha sido de aliento para mi vida, siempre me ha levantado en los momentos difíciles y se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4, los últimos versículos. Quisiera pedirte que hablas tu Biblia y compartamos esta palabra juntos. Dice así: Jesús calma una gran tormenta. ¿Qué tormenta estás viviendo hoy? ¿Qué tormenta hay alrededor tuyo? Quiero decirte que Jesús viene a calmar tu tormenta. Y dice así el versículo 35. Al atardecer de ese mismo día, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en la barca donde él estaba. También había otras barcas junto a ellos. Entonces se desató una gran tempestad de viento y las olas azotaban tan fuerte la barca que ya se hundía. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre un cabezal, un almohadón. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que todo se acaba? ¿No te importa que nos vamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús luego le dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Por qué están asustados, atemorizados? ¿Qué pasó con la fe? Pero todos estaban asustados y se decían el uno al otro: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Y luego termina diciendo: Jesús y sus discípulos llegaron al otro lado del lago. Los tiempos que estamos viviendo me hacen acordar mucho esta historia, porque de pronto estaba todo calmado, de pronto estaba todo tranquilo y como dice acá, Jesús dijo: vayamos al otro lado. Y así comenzamos el año, una poderosa convención, palabra profética, todos con nuestras promesas, nuestras remas, y dijimos: vamos al otro lado, vamos a crecer, vamos a multiplicarnos, vamos a alcanzar nuevos desafíos. Pero de pronto, de la nada, se levantó una gran tempestad. Y me impacta que dice de viento. El viento lo que hace es que comienza a mover las cosas, comienza a mover todo lo que nos rodea, comienza a sacudir todo lo que se puede sacudir, comienza a golpear todo lo que se puede golpear. Y me impacta que estos eran discípulos, que eran pescadores. No era la primera vez que estaban en el mar de Galilea. Recuerdo cuando pudimos hacer este viaje con el pastor César a Israel, y un honor haber ido con él y pudimos estar en el mar de Galilea, y estos eran pescadores que lo cruzaban, iban y venían todo el tiempo, pero a veces los vientos nos rodean y nos hacen ver las cosas peor de lo que son. Los discípulos se asustaron y hoy quiero dejarte 3 cosas importantes que no puedes olvidarte en medio de la tormenta. Quizás hay tormentas de noticias malas, de noticias médicas, tormentas que las redes nos tiran, pero hay 3 cosas que no puedes olvidarte. La primera es: ¿quién te prometió que ibas a pasar al otro lado? Era Jesús. Jesús te prometió vida eterna, te prometió largura de días, te prometió bendición, te prometió crecimiento. Quiero decirte que Él lo va a cumplir. Fue Él el que prometió: vamos hasta el otro lado. No fue invento de ellos, no fue algo que ellos dijeron: hagámoslo. Hoy quiero decirte que si Jesús te prometió algo, Él lo va a cumplir. No importa los vientos que haya, no importa las situaciones adversas, no importa lo que las noticias digan. Yo quiero decirte que si Jesús te lo prometió, Él lo va a cumplir.
Algo también que quiero compartirte esta mañana es lo que dice el versículo 38. Jesús estaba en la popa, Jesús estaba. Quiero decirte que, aunque quizás lo único que has escuchado son los vientos, los ruidos, las malas noticias, lo que pasa acá, lo que pasa allá, se cerró acá, se dejó de hacer esto, quiero decirte que Jesús todavía está en control. A pesar de la tormenta, a pesar de la situación, a pesar que los discípulos se llenaron de temor, a pesar que se asustaron y acá el susto era tan grande que creían que era el fin. Se asustaron tanto que pensaban que perecían. Se asustaron tanto y el temor los había invadido tanto que creían que todo se acababa. Quizás así estás tú esta mañana. Pero Dios creó este tiempo de ayuno, de oración, de apartarnos en su presencia para recordarte que Jesús está todavía contigo. Y hay una frase que siempre me ha alentado y es: si Jesús está en mi vida no se hunde. ¿Te animas a repetirlo conmigo? Si Jesús está en mi vida no se hunde. Si Jesús está en tu casa no se hunde. Si Jesús está en tu familia no será afectada. Lo primero que no puedes olvidarte en medio de la tormenta, de los ruidos, de lo que sucede, de lo que se habla y lo que se dice es la promesa. Lo segundo que no puedes olvidarte es la presencia de Jesús en tu vida, en tu casa, en tu hogar. Si es un momento para estar prendido de Dios, es ahora. Jesús estaba ahí con ellos y porque estaba con ellos, los pudo salvar. Si Jesús está en tu casa, si Jesús está en tu corazón, si hiciste a Jesús de tu empresa, no importa cuán grandes sean los vientos y sea la tormenta, tu vida no se va a hundir. Y lo tercero que dice es que Él se levantó, le habló al mar y dice que se cayó y se enmudeció. Interesante el poder que Jesús tenía. Él ya había hecho varios y grandes milagros antes de este momento, pero ¿cómo se afecta la fe cuando viene la tormenta? Y vuelvo a decir, lo de los vientos tiene que ver con los ruidos. Fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aprendíamos hace unos días de que también el temor viene por lo que uno oye. Por eso tienes que ser tan consciente de los ruidos que hay, de las noticias, del comentario y cerrar tus oídos a ese tipo de cosas y simplemente enfocarte en lo que Jesús tiene para ti. Dice que Jesús se levantó. Y yo creo que es lo que va a suceder gracias a estos días de ayuno, al apartar esta mañana juntos en familia, cada uno en su hogar, este tiempo que hemos apartado para volver a enfocarnos en quién es Jesús, volver a enfocarnos en su poder, en su autoridad, volver a enfocarnos en que Él tiene el control completo de toda circunstancia. ¿Y cómo Jesús detuvo la tormenta? Muy simple, dice que Él dijo. A veces creo que son nuestras palabras las que desatan las tormentas. A veces son nuestras palabras las que quizás desatan una tormenta en la casa, una tormenta de ira, de rencor, de incertidumbre. Qué importante que todo lo que hables en estos días sean palabras de vida. Qué importante que lo que hables en estos días sean palabras de bendición. Jesús logró controlar la tormenta por lo que hablaba. Tú puedes controlar las tormentas que se hablan por medio de la confesión. Y lo que nos ha enseñado el pastor César, declarar lo que la sangre de Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Por la sangre de Jesús hemos sido redimidos del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados han sido perdonados. Caminamos en la luz
y tenemos comunión. Por eso la sangre de Jesús nos limpia ahora y continuamente de todo pecado. Por la sangre de Jesús somos justificados. Él hoy nos ve como si nunca hubiésemos pecado y por su sangre somos santificados, apartados, separados para Dios. Y yo no sé cuál es la tormenta que te alcanzó. Quizás justo estabas camino a la voluntad de Dios, camino a conseguir algo grande para Él y algo inesperado sucedió. Quiero dejarte la última frase y dice que Jesús llegó al otro lado. Quiero animarte y decirte que vas a llegar al otro lado. Al otro lado es un lugar que Dios preparó aún para que hagas cosas mayores, porque fue del otro lado donde el endemoniado de Gadareno fue libre. Y a pesar de la tormenta vas a llegar al otro lado. Y yo quisiera que en este tiempo tan hermoso, esta mañana que estamos compartiendo acá, como nos gusta siempre orar con un poco de alabanza, de adoración, tomemos este tiempo para dejar que la paz de Dios hoy venga e inunde nuestros hogares. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quizás la tormenta apareció inesperada, la enfermedad apareció inesperada, quizás el abandono apareció inesperado. Yo no sé cuál ha sido la tormenta personal que estás viviendo. Esa tormenta que se desató en medio de estar en la voluntad de Dios. Quizás camino a tu propósito, camino a cumplir la voluntad de Dios, se desató esta tormenta y ha habido vientos de incredulidad, vientos de temor, vientos de tristeza y sumado a los vientos personales, los vientos que cada nación está viviendo. Cosas sin precedentes que nunca hemos pasado como nación y se ha juntado esta tormenta y has sentido que vas a perecer. Has sentido que no vas a llegar al otro lado. Has sentido que es el final, que no vas a saber qué hacer la semana que viene, que no vas a saber qué hacer en 10 días, que no vas a saber qué va a pasar con tu empresa, con tus finanzas. Señor, hoy venimos delante de ti en esta mañana, aquí desde casa, Señor, conectados con tantos de tus hijos que hoy se determinaron a buscarte, a ayunar, a orar, a detener toda actividad, toda distracción en la casa para buscar tu presencia. Señor, y hoy queremos recordar que el que prometió llevarnos al otro lado fuiste tú. Y yo quiero que ahora tú comiences a declarar esas promesas que Dios te ha dado respecto a tu hogar, a tu casa, a tu empresa. Quizás la situación que el país está viviendo te ha afectado, ha querido robarte el sueño de Dios. Comienza ahora a declarar las promesas que Dios te ha dado. Comienza ahora a declarar esas promesas de salvación para tu casa, esas promesas de sanidad para tu hogar. Decláralas en voz alta, decláralas con fe, porque en medio de la promesa Dios se va a manifestar con su presencia. Dice que en medio de lo que estaba pasando, Jesús estaba ahí. Y yo quiero decirte en esta mañana que Jesús está junto a ti, que en este momento tú puedas sentir que la presencia de tu Padre Celestial, la presencia de Jesús, su Hijo, y del Espíritu Santo entran a tu hogar. Entran a tu hogar y comienzan a cambiar los gritos de esa tormenta, las voces contrarias, las voces de temor, las voces de desesperación, las voces de angustia comienzan a ser cambiadas por voces de paz, porque su presencia trae paz sobre tu vida. Su presencia trae paz. Dice que Jesús estaba ahí. Y yo declaro que Jesús está en tu hogar. Y porque Jesús está en tu hogar,
tu barca no se hunde. Porque Jesús está en tu vida no se hunde. Porque Jesús es parte de tus finanzas, porque has sido fiel en tus diezmos y en tus ofrendas. No importa lo que la economía del país esté pasando, si Jesús está en tus finanzas no se hunden. Señor, yo declaro que tu presencia inunda el lugar de cada uno de nuestros amigos que nos están viendo en esta mañana. Y Señor, lo tercero fue tu poder. Tu poder se manifestó. Tú demostraste que tienes poder aún sobre las fuerzas de la naturaleza. Creemos que tú tienes poder sobre este virus que nos ha querido afectar. Tú tienes poder sobre los cambios naturales. Tú tienes poder sobre la enfermedad. Tú tienes poder sobre la tristeza. Tú tienes poder sobre la soledad. Y dice que Jesús se levantó. Y si estás sentado mirando, te invito a que te levantes. Te invito a que te pongas de pie. Dice que Jesús se levantó y le habló a la tormenta. Comiénzale a hablar a esa tormenta y di: por la sangre de Jesús, yo soy redimido del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús, todos mis pecados han sido perdonados. Levanta la voz ahora y háblale a esa tormenta y dile: calla y enmudece. Esas voces de temor, esas voces de angustia, esas voces de qué va a pasar mañana, cómo vamos a sacar esto adelante, esas voces de inseguridad, esas voces de temor, ahora háblales en el nombre de Jesús y dile: calla y enmudece. Toda voz de mentira, toda voz que ha venido a engañarte, toda voz que ha venido a desanimarte, háblale ahora. Levántate y habla como Jesús lo hizo. Y dice que se hizo grande bonanza, grande paz, que todo se calmó. Señor, y yo creo que de eso se trata estos días en que hemos estado en tu presencia, estos días de ayuno, de oración, esta mañana que hemos apartado para estar contigo. Se trata de que tú vengas nuevamente a nuestro hogar y muestres tu poder y traigas grande bonanza. Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dice el Salmo que delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. El Señor hoy te rodea delante y detrás y sobre ti pone su mano. El Señor te rodea hoy. Él te rodea, y si quizás tienes un familiar en el hospital, si quizás tiene alguna persona afectada en su salud, hoy el Señor delante y detrás los rodea y sobre ellos pone su mano. Declaramos que la paz de Dios, Él dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Recibe hoy la paz del Señor y visualízate del otro lado. Porque esta tormenta que aún estamos pasando como nación, aún como naciones de la tierra, esta tormenta va a pasar. Y yo creo que así como Jesús llegó al otro lado y algo poderoso sucedió, lo mismo pasará contigo, conmigo, con mi familia. Veremos algo poderoso al otro lado de esta tormenta. Dios los bendiga. Qué alegría haber compartido esta mañana con ustedes aquí desde casa. Sé que el Señor tiene aún más para darnos. Muchas gracias